El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sol 106.5. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a todos los amigos y amigas que están en sintonía con El Sol de la Mañana, el programa de mayor influencia en los medios de comunicación de la República Dominicana. Hoy es martes 19 de mayo del año 2020. Iniciamos el programa con una profunda pena de todo el equipo de El Sol de la Mañana y de Radio Cadena Comercial, porque en el día de ayer falleció la madre de Julio Martínez Pozo. Por eso no está él con nosotros en el día de hoy. Había fallecido hace un tiempo su madre adoptiva y ayer falleció su madre, su progenitora física. Una situación muy dolorosa para él, para toda su familia, nosotros como equipo que todos los días compartimos con él, como hermanos de siempre, toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo en este momento a Julio Martínez Pozo, a toda su familia. Pedimos que el Dios Todopoderoso le dé consuelo, fortaleza en este momento tan difícil para ellos. Julio sabe que estamos todos con él en este momento. Es una situación muy especial porque, ¿verdad?, fruto de esta situación, las honras fúnebres tal vez no tengan tal vez la connotación que deben tener en un momento especial para un hermano y amigo, pero la harán con la característica que implica este momento. Toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo a Julio Martínez Pozo y a toda su familia ante la pérdida de su madre en este momento. Confirmamos, como muy bien dijo Julio, ella falleció de muerte natural, no fue producto de COVID ni nada de eso, sino fruto de complicaciones propias de su edad, y les reiteramos a todos, a él, a todos sus hijos, a toda su familia, a sus hermanos, nuestra solidaridad como equipo, como hermanos especiales, como equipo de trabajo, como grupo empresarial, toda nuestra solidaridad y nuestro apoyo en este momento a Julio Martínez Pozo y a su familia. Miren, iniciamos los comentarios del día de hoy, como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 13:3 dice que nunca te abandonen el amor y la verdad, llévala siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Amor y verdad son dos elementos fundamentales en toda situación y en todo momento, por lo que siempre amarrémoslos, llevémoslos con nosotros, que es lo que el Señor nos enseña. Antes de iniciar los comentarios propiamente dichos de la situación política y económica, quiero recordar que en el día de hoy se conmemora un aniversario más, el 55 aniversario del intento del asalto al Palacio Nacional, que en medio de la Revolución de Abril intentaron un grupo de revolucionarios encabezados por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Precisamente en honor a él, este 19 de mayo es declarado como el Día del Soldado Democrático. Esta acción, la del 19 de mayo de 1965, fue una acción coordinada entre los militares constitucionalistas y los militantes del 14 de junio. Incluso ahí falleció también Juan Miguel Román, que era el líder principal del 14 de junio, la fuerza política junto con el PRD, que apoyaba a los militares constitucionalistas en este acontecimiento que es uno de los más trascendentes de toda la historia dominicana. Esa actividad, Fernández Domínguez tenía solo 3, 4, 5 días que había llegado desde el exilio, desde Puerto Rico, había estado en China, en Puerto Rico, y entonces se integraba. Él fue uno de los propiciadores del movimiento para restaurar a Bosch en el poder y que dio como resultado la Revolución de Abril. Y entonces fue designado por Camaño como ministro de Interior y Policía. Llegó, tenía solamente unos días, y al parecer el movimiento, fruto de la invasión militar, estaba acercando toda la capital. Entonces quisieron hacer una acción que de alguna manera mostrara fuerza del movimiento constitucionalista hacia el mundo, hacia la población. Y entonces se hizo ese intento de tomar ese símbolo que era el Palacio Nacional, pero la situación no dio los resultados que se esperaban. Esa operación militar fracasó, dejando como fallecido al propio coronel Fernández Domínguez, a Juan Miguel Román, a Ilio Capocci, que era un entrenador italiano de los hombres ranas, a Euclides Morillo. Salió herido a Mauri Germán Aristi, y una gran cantidad de combatientes y militares constitucionalistas tuvieron situación difícil en esa acción.
Esta noche a las 8 en Señales TV vamos a presentar un documental que se llama Bodas de Oro con la Patria, que hizo Gerardo Sepúlveda, donde hay una caracterización de ese momento, del 19 de mayo de 1965, del asalto al Palacio Nacional. Así que exhortamos a todos los que nos están escuchando que esta noche a las 8 en Señales TV por el canal 40 vean este documental Bodas de Oro con la Patria, donde Gerardo Sepúlveda hace una caracterización, una dramatización de lo que fue el asalto al Palacio Nacional el 19 de mayo de 1965. Miren, quiero referirme primero a lo que son las elecciones en el exterior. Creo que esto de las elecciones en el exterior es un reto para la Junta Central Electoral en un primer momento y un reto para el gobierno dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Y me explico. Para la Junta, porque bajo ninguna circunstancia puede repetirse la acción de febrero. O sea, febrero no puede repetirse bajo ninguna circunstancia. La Junta tiene que actuar con un criterio de responsabilidad antes de que acontezcan las situaciones. Porque lo de febrero fue una irresponsabilidad de la Junta Central Electoral. Asimismo, una irresponsabilidad. Porque viendo todas las cosas que estaban pasando, no debieron iniciar el proceso. Y entonces, como todo el mundo sabe, fruto de esa irresponsabilidad de la Junta Central Electoral, el gobierno y el PLD pagaron los platos rotos, que después la OEA dice que no tuvieron nada que ver. Pero, evidentemente, todo lo que aconteció posterior a eso se le pegó al gobierno. Porque todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que se suspendan unas elecciones si no está en la mano del gobierno? Esa era la expresión de todo el mundo. Después se demostró que no. Y fue una irresponsabilidad de la Junta Central Electoral. Claro, ellos no querían que sucediera, eso es verdad. Nadie está diciendo que ellos son culpables porque quisieron hacerlo, pero no actuaron coherentemente en el momento en que tenían que actuarlo. Por eso, ante las elecciones en el exterior, tienen que actuar con responsabilidad desde el principio. No pueden esperar que llegue el 5 de julio, ni cerca del 5 de julio. Por eso saludo a la reunión de ayer y el que le dieran 24 horas a todos los partidos para que planteen su posición, porque la Junta tiene que definir con mucha claridad esto. Y yo digo lo siguiente: hay que hacer todo el esfuerzo posible, todo, porque los dominicanos en el exterior voten. Sería muy duro para la democracia que por lo menos no voten para el caso presidencial, porque supongamos que no se diera el caso presidencial, las elecciones para los diputados del exterior se puede hacer posteriormente, pero sería un golpe muy duro para la democracia que los dominicanos en el exterior no puedan votar. ¿Que hay tiempo? Bueno, eso depende de muchas cosas. Yo creo que ahí es que la Junta tiene que jugar el papel que tiene que jugar, porque evidentemente queda muy poco tiempo. Estamos hablando, o sea, solamente queda prácticamente el mes de junio, un mes y 10 días, un mes y 15 días, que es un tiempo muy corto para montar unas elecciones. Eso es verdad, es un tiempo muy corto, y menos con la situación esta del coronavirus, o sea, se hace más corto todavía, pero tienen que evaluarse todas las posibilidades. Yo creo que hay que evaluar todas las posibilidades, hay que hacer el esfuerzo, aunque tal vez no sea en una dimensión grande, yo no sé, pero hay que buscar la vuelta. Hay varias posiciones, hay varios planteamientos de los partidos y la mayor parte de los partidos está de acuerdo que la Junta tiene que hacer ese esfuerzo. Claro, como decía ayer Rosario Espinal, hay que tener sentido de la realidad. O sea, los partidos políticos tienen que tener sentido de la realidad. Y ahí, por eso yo digo, el PLD tiene que jugar un papel estelar en este momento. Porque así como decía Humberto Paniagua en su comentario de 5 a 7, de que en el caso de Higüey el PLD se está dejando chantajear por una acción que no tuvo responsabilidad, Amable que decía ahora de que traicionó, y sin embargo la gente del PLD votó más por Karina porque sacaron más regidores que todo el mundo. Entonces aquí el PLD tiene que evitar que le pase lo que le pasó en febrero. Si por casualidad no se dieran las votaciones en el exterior, no le pueden echar esa culpa al gobierno y al PLD. Eso no se puede. Y el PLD tiene que ser claro y preciso en torno a eso, y el gobierno también. Es decir, el gobierno tiene que dar todo el dinero que haya que dar, toda la facilidad que haya que dar, mover todo lo que haya que mover. Si hay que buscar, si hay que nada más hacer votación en un solo sitio donde se consiga, qué sé yo, todo lo que haya que hacerse, el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana tienen que apoyar a la Junta Central Electoral. Ahora, la Junta es que tiene que asumir su responsabilidad. La Junta es que tiene que manejar con sentido específicamente responsable todo lo que implica esto. Porque, como han dicho algunos, hay un
aparataje, hay una ingeniería, hay un montaje que no es fácil hacerlo, y entonces van a estar con el del exterior y con el de aquí. Tienen que saber muy bien cómo se hacen las cosas y evaluar la posibilidad. Si hay tiempo, que empiece de una vez. O sea, si se ve, si decide, hay tiempo, empiecen de una vez para que no pase una situación el 5 de julio. Entonces, con eso, y sea mucho peor todavía. Yo exhorto a que la Junta Central Electoral, después que reciba todas las posiciones de los partidos, tome una decisión rápido, inmediatamente. Si es que van las elecciones, empiece a montarla de manera inmediata. Lógicamente, muchos dicen esto no depende nada más de la Junta, depende también de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, depende de España, en el caso de España, que son los dos sitios donde mayor votación podrían haber de dominicanos. Pero entonces que eso se defina rápido, porque usted oye posiciones cruzadas por todos los lados. Del lado de la oposición, usted oyendo, no, que dijo el alcalde, que dijo todo el mundo que sí que se puede. Entonces, del lado del gobierno, no, que el Departamento de Estado dijo que no, que la Junta tiene que ir rápido. Ok, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Podemos? Sí, vamos para adelante. Se puede, sí. Con todo lo que hay que hacer, aquí vamos a hacer elecciones. O sea, en el país vamos a hacer elecciones en medio de una pandemia. Nueva York es un poquito más complicado el asunto, pero bueno, se puede hacer también. Si hay las posibilidades de montarla, si se puede conseguir el equipo, si se pueden conseguir los locales, si hay posibilidad de todo esto, la pandemia del coronavirus no puede ser el obstáculo, porque la gente, bueno, irá a votar que quiera votar. Si de los 200,000, 300,000, 400,000 van a votar 100,000, 50,000, 20,000, bueno, ya eso no es responsabilidad de la Junta. Pero lo que sí debe hacer ella es todo el esfuerzo del lugar. Primero, para que las autoridades norteamericanas no tengan ningún inconveniente, porque ya si las autoridades norteamericanas dicen, no, aquí no se puede, nada más pueden hacerlo a través de presencia no física. Bueno, la Constitución no lo permite, si los partidos se pusieran de acuerdo, y eso sería otra cosa, pero mientras tanto, tiene que ser presencial. Lo mismo en el caso de España. Pero no puede dejar que eso camine mucho. Hay que tomar una decisión rápido porque eso implica también las elecciones de aquí. Son dos procesos complicados, difíciles, dificultosos, que generan muchas situaciones. Y la clave, ayer lo decía Rosario Espinal, la Junta Central Electoral, y ahí el doctor Julio César Castaño Guzmán va a tener que emplearse a fondo, tiene que tratar de que las decisiones que tomen todos los órdenes, tanto del voto del dominicano en el exterior, como aquí, de las elecciones de aquí del país, tiene que tratar de que sean con el mayor consenso posible. Consenso no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, porque hay un paquete de partidos que nada más panecear que están ahí, sino consenso quiere decir las principales fuerzas en sentido general, básicamente las tres fuerzas que están determinando todo ahora mismo, los tres bloques, el bloque que encabeza Luis Abinader, el bloque que encabeza Gonzalo Castillo y el bloque que encabeza Leonel Fernández. Básicamente, los sectores que representan estén de acuerdo en las decisiones que tome la Junta, porque hay que evitar por todos los medios que haya un conflicto de tal manera que el perdedor no acepte al ganador. Debería, uno lo dice, pero lo que pasa es que los partidos aquí cada quien jala para su lado, pero ojalá pudiera darse un pacto entre los tres grandes bloques para decir, bueno, vamos a respetar los resultados, porque en medio de todo esto, que venga también otra crisis electoral, sería una situación devastadora, política, económica, social y sanitariamente, en todos los órdenes, porque movilizaciones, protestas, implicaría muchísimas cosas también en términos sanitarios. Por eso digo, las elecciones en el exterior es un reto para la Junta Central Electoral, un reto para el liderazgo político en sentido general, un reto para el gobierno y en especial un reto para el Partido de la Liberación Dominicana, que no puede permitir cualquier cosa que suceda que se le pegue de manera irresponsable y además sin tener base de verdad. Ojalá que esto pueda la clase política en sentido general entender esta situación y actuar con el criterio que se debe actuar, pensando en los intereses de la mayoría y no nada más y únicamente en los intereses particulares. Por otro lado, miren, la apertura económica que se inicia mañana, que de hecho ya prácticamente empezó ayer, pues mucha gente empezaron ya a dar paso, como es lógico, para adecuarse, tiene riesgos, tiene muchos riesgos sanitarios y riesgos económicos, pero lógicamente es una necesidad. El país tenía que empezar a abrirse y lógicamente el gobierno asumió la posición más correcta abriendo. Parcialmente, con mucho cuidado, pero tenemos un gran riesgo con esto. Sobre todo, miren, hay que mirar el ejemplo de Chile. Chile es un espejo para nosotros, precisamente para que no suceda aquí lo que pasó en Chile. ¿Qué pasó en Chile? El gobierno
hizo una apertura, tal vez no con todas las condiciones que ha planteado el gobierno dominicano, pero bueno, decidió una apertura y se dio entonces un nuevo pico en los contagios. Como hubo, ¿verdad?, de alguna manera se relajaron o no se tomaron las medidas que debían tomarse, todo el mundo creyó que ya había pasado, entonces empezó de nuevo y en 24 horas hubo un aumento de un 60%. En un día se disparó el 60%, se dispararon las muertes, se disparó todo. Y entonces Chile tuvo que echar para atrás y detener una cuarentena que era parcial, entonces ponerla total y más agresiva. Entonces, esta apertura de nosotros tiene ese riesgo y ojalá que el cumplimiento de parte de todos nosotros como pobladores, de los sectores económicos que son quienes le han dado más facilidades para empezar a abrirse, la sepamos llevar con mucho cuidado, con mucho cuidado. O sea, hay empresas que han sido orientadas para que empiecen a trabajar, una cantidad de empleados específicos, que todas las garantías se le den a esos empleados en sentido particular. Es decir, las empresas tienen ahora un costo especial, todas las empresas tenemos ahora un costo especial nuevo. ¿Cuál es? Adecuar nuestras instalaciones y nuestro procedimiento a esas características. Es decir, todo el mundo tiene que tener mascarilla, tiene que haber alcohol y tiene que haber jabón y agua en todos los lados alrededor de las oficinas o de los sitios donde se mueven. Ojalá todas las empresas o la mayor parte de las empresas tengan una alfombra con desinfectante para el que llegue con los zapatos, o sea, o que se quiten los zapatos. Tiene que haber un procedimiento en cada empresa, en cada aspecto que ha sido abierto, o sea empresa, o sea negocio particular o lo que fuese, para que evitemos que haya un aumento de los contagios y que se dispare y que lo que hemos logrado avanzar en términos de sanitarios, de freno, de mantener estable la curva, no se nos vaya a disparar. Porque ¿qué va a provocar eso? Yo decía, no va a provocar solamente un aspecto sanitario. Va a implicar que la apertura va a ser mucho después. El presidente decía muy claro, 14 días cada etapa, son 4 etapas. La primera empieza mañana y culmina el 2 de junio. Pero si el 2 de junio tenemos un disparo, tenemos por no respetar o por lo que fuese, sube el pico de contagio, sube la cantidad de muertes, empieza todo el mundo como a relajar un poco lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que volveremos atrás, tendrán que poner el toque de queda con más tiempo, cuando viene a ver nos meten cuarentena por 24 horas y entonces vamos a perder lo que hemos ganado positivamente en este enfrentamiento. Tiene que haber conciencia de cada uno de nosotros, como pobladores, como ciudadanos, como empresarios. Y los empresarios, yo reitero, juegan un papel de primer orden, porque nadie quiere que la empresa esté encerrada y que estén perdiendo, que no estén haciendo negocio, eso es verdad. Pero recuérdense que si no se llevan las medidas como debe ser y echamos hacia atrás, el negocio entonces va a ser cerrado por más tiempo, probablemente, y en circunstancias más complicadas y difíciles. Y además yo digo siempre, lo más importante de esto es que evitemos que aumenten la cantidad de fallecidos. Un aumento de los contagios, una irresponsabilidad de parte de todos nosotros como población. ¿Qué va a implicar? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el temor ahora en Chile? Que el sistema sanitario colapse por la cantidad de casos, por la situación especial que están enfrentando. Entonces, nosotros también tenemos que evitar que colapse nuestro sistema sanitario. Hasta ahora nos estamos manejando muy bien, alrededor del 40%, como más que hemos llegado al 50% en cuanto a camas y uso de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay que tratar de mantener esta situación de esta manera para que si se nos colapsa, si se dispara de tal manera la cantidad de casos y la cantidad de problemas y no da abasto el sistema de salud nuestro, ¿qué va a provocar? Una gran cantidad de muertes. Porque, como muy bien dijo María en el día de ayer, tendríamos que ir a actuar con una medicina de guerra, parecido a lo que pasó en aquel tiempo en Italia y en Europa, que lamentablemente el más débil no se puede atender y se le permite morir. Y eso va a implicar un grave problema que va a afectar no solamente el problema sanitario, sino el problema económico, porque la apertura se va a disparar mucho más lejos. Pero además, el sistema político. Porque, señores, aquí hay que hacer elecciones el 5 de julio, como sea. Ya ustedes vieron lo que dijo el presidente. El 16 de agosto aquí tiene que haber otro presidente. Sea
Gonzalo, sea Luis, sea Leonel, sea el que sea, pero tiene que haber otro presidente. Danilo está comprometido con eso y la democracia dominicana, eso es lo que amerita. Entonces, lo mejor es que estemos en las condiciones más óptimas para que ese proceso no se conflictúe, no se genere una situación difícil. El presidente ha estado diciendo, cuando habló con todos los sectores, que en medio de una situación de crisis sanitaria y una situación económica difícil que viene ahora, no podemos meter una situación de crisis política, porque entonces el país no tendría ninguna perspectiva de salir rápido de todo esto. Y el otro elemento importante, señores, miren, lo que viene en términos económicos, lo he estado diciendo desde el principio, es una situación muy, muy difícil que todos de manera particular tenemos que saber cómo irnos adecuando, y las empresas y el sector económico en sentido general debe saber cómo lo va a asumir. Como país tenemos un reto en términos de lo que implica rápidamente cómo levantar el turismo, rápidamente cómo fortalecer la industria nacional para exportación y para una serie de elementos importantes que nos den divisa, cómo garantizar que haya estabilidad para que la inversión extranjera pueda fluir rápidamente. Entonces son retos que tenemos en sentido general como gobierno, y el gobierno en el sentido de seguir apoyando a la población. Es decir, que estos programas sociales ninguno vaya a colapsar, sino al contrario, se vayan ampliando cada vez más. Pero oigan, en términos particulares, las empresas y los profesionales, los trabajadores, tenemos también una situación especial, y en esto quiero dar una orientación a las empresas y a quienes tienen préstamos, ya sea de consumo o préstamos hipotecarios. Miren, lo que viene a partir de julio en términos bancarios, en términos crediticios y en términos económicos, no es fácil, porque nos han dado un periodo de gracia de 3 meses, pero ese periodo de gracia no quiere decir que no vamos a pagar. O sea, no es que nos han quitado la deuda. A los que tenemos préstamos, tanto empresas como particulares, que nos han dado esta facilidad de 3 meses de no pagar, eso empieza en julio a pagarse. Pero además, oigan esto, que lo aclararon muy bien todos los bancos, que a veces uno no lo entendía, y yo lo digo porque he tenido que asesorar a varias personas en torno a eso. Los intereses de los préstamos no dejan de seguir manteniéndose. No lo van a cobrar ahora, ni te lo van a cobrar de un golpe, de una vez después. Eso es verdad. Y ahí los bancos han sido bien condescendientes, pero te lo van a cobrar. O sea, no lo van a cobrar a empresas y a personas. Estos 3 meses de intereses van a ser parte de la deuda que tenemos a partir de julio para las empresas y las personas que tenemos préstamos particulares en banco. Entonces, pensemos bien, incluso los bancos han dado, he tenido que estar hablando con varios bancos y varias personas y empresas, porque los bancos han dicho, bueno, el que pueda asumir desde ahora, bueno, no va a tener esa carga posterior. Es verdad, esa es una opción, pero lógicamente, como lo mejor es tener recursos ahora para resolver las cosas inmediatas, uno prefiere mandar a partir de julio el pago de los préstamos. Pero ojo, hay que saber planificarse a partir de julio, porque yo preveo, y en eso el próximo gobierno va a tener que jugar un papel estelar a partir de agosto, porque yo preveo serias dificultades para las empresas pequeñas, medianas y micro a partir del mes de agosto. Difícil situación, porque se le van a acumular muchos pagos y gastos. Pagos que estaban, que no se habían dado y que le fueron prorrogados, y gastos que se multiplican en ese momento, unidos a gastos especiales como este, de que hay que adecuar. Todas las empresas tenemos que adecuarlas. Las grandes, las pequeñas, las micro, todos tenemos que adecuarlas a esta nueva realidad, que implica un gasto extra en lo que es ordenar para que el virus no esté en nuestras oficinas, para que nuestra gente no esté contaminada, y trabajar con mucho menos personal que el que tradicionalmente trabajamos. Entonces, es un reto bastante grande, bastante difícil. Por eso yo reitero que los planes sociales, tanto los 2 planes que tiene el gobierno, quédate en casa, y fase, deben ir a julio también. Y cuidado si agosto. Y cuidado. Ojalá que
después que elijan al presidente, sea el 5 de julio o el 26, el Danilo y el presidente que va a entrar en agosto se ponen de acuerdo y ojalá pueda ser en agosto también. Porque, señores, para cada persona en particular y para cada empresa pequeña, mediana y micro, lo que viene no es fácil. Entonces, esos planes del gobierno, creo que no solamente deberían quedarse en junio, sino que deberían ir a julio y probablemente también a agosto, como una forma de, ahora que se incluyó también al sector informal, todos los sectores, los empleados, muchos de los cuales, también reitero, a partir de julio y de agosto, cuando las empresas empiecen a tener todos esos gastos, lamentablemente hay empresarios que creen que la salida más importante de los empleados y empiezan a, no sé si a cancelar o a suspender, ahí va a haber, porque si lo cancela va a tener que darle prestaciones y entonces es un gasto extra, pero tomarán una serie de medidas que de seguro van a afectar a una gran cantidad de empleados, que también el gobierno va a tener que pensar en algunas cuestiones como esa. Por eso digo, fase, desde mi punto de vista, debería llegar hasta agosto, no solamente junio, sino 2 meses más, porque lo que viene no es difícil. Y todo va a depender de cómo manejemos esta primera etapa. O sea, esta etapa de apertura que se inicia mañana y que va a durar hasta el día 2 de julio, 14 días, es clave, es fundamental. Primero, para que no hagamos un retroceso en términos de los logros que hemos tenido en el enfrentamiento al coronavirus en todos los órdenes. Si no tomamos las medidas de lugar y se dispara el contagio y se dispara la cantidad de muertes, se dispara la cantidad de gente que usa y se cae el sistema sanitario, vamos a colapsar en todos los órdenes, en todos, porque eso va a afectar las elecciones, va a afectar la salida de la economía más rápido y va a afectar a cada uno de nosotros de manera particular. Y, lógicamente, yo creo que los dominicanos hasta ahora, lógicamente hay gente que a veces no entiende y la cantidad de gente que ha tenido que ser presa porque viola las normas, eso es lógico. Siempre hay gente que no entiende, pero en sentido general, la mayoría de la población hasta ahora ha sido cauta, ha respondido a los llamados de las autoridades y yo espero que esto continúe así y ahora cuando salgamos, porque ¿verdad? Tenemos ya que salir, una gran cantidad de personas tenemos que salir a la calle, empresas tienen que empezar a operar, siempre acorde a lo que nos planteen las autoridades. Tenemos que pensar siempre en eso. Las autoridades son las que tienen la visión general. Muchos dirán, no, pero el problema es que a veces el gobierno no. Independientemente, yo creo que tenemos un gobierno que está haciendo su trabajo, que tiene un grupo de profesionales manejando las situaciones, que tienen una visión más amplia que cualquiera de nosotros. La oposición ha querido también hacer su papel, pero bueno, ojalá lo mejor hubiera sido, todos lo decimos siempre, que hubiera habido un acuerdo entre todos los sectores políticos, pero parece que el problema electoral no lo permite. No, el presidente no ha querido y a final de cuentas hay que respetarle su derecho por el problema electoral. Lo mejor hubiera sido que hubiese coordinación, pero no la hay. Por lo tanto, quien dirige la sociedad es el gobierno. Quien tiene un equipo para manejar directamente todo eso y es quien está dando las orientaciones y a quien tenemos que seguir en términos de medidas, de precauciones y de acciones. Para eso están las autoridades, para eso las elegimos. Las cambiaremos si ustedes quieren después o haremos lo que sea, pero mientras tanto, hasta el 16 de agosto, estas autoridades tenemos que respetarlas. Eso es hasta bíblico, la Biblia lo dice, tenemos que respetar a las autoridades. Entonces, vamos a respetar, vamos a orientarnos en ese sentido y cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde. Porque yo creo que la clave de que sea exitoso este periodo de apertura en las 4 etapas depende de cada uno de nosotros. No depende del gobierno, no depende de la oposición, no depende de la iglesia, no depende de nadie en particular, depende de cada uno de nosotros. Lógicamente, siempre digo yo, ahí le pido que me permitan decirlo, cada uno de nosotros siempre con la orientación de Dios. Pensemos, orientémonos, tengamos fe, tengamos confianza, oremos mucho cada uno de nosotros, pero respetemos las reglas. Respetemos las reglas, respetemos las orientaciones, mantengámonos en ese sentido porque yo estoy absolutamente confiado y esperanzado de que vamos a salir de esto de muy buena manera. Vamos a salir más fortalecidos, vamos a aprender, hemos aprendido muchísimas cosas en la cuarentena. Yo creo que cada uno de nosotros ha aprendido lo bueno que somos porque ha salido nuestro sentido de solidaridad, de amor por nuestras familias, de amor por nuestros vecinos, de amor por nuestros hermanos. Nos preocupa la gente que está sufriendo mucho. Es decir,
ese sentido de solidaridad, de amor, que es una de las bases fundamentales que nos enseña a Dios, ha salido fortalecido en estas circunstancias. No echemos hacia atrás en este momento. Respetemos las reglas, que esta etapa que se inicia mañana la llevemos como debe ser para que vengan las otras etapas y logremos que el país camine correctamente en todos los órdenes. En el orden sanitario, en el orden de salud, seguir enfrentando correctamente el coronavirus. En el orden económico, que empiece la sociedad dominicana y la economía dominicana a caminar. Y en términos políticos, que hayan elecciones el 5 de julio, que tengamos un proceso que todos, independientemente de quién gane o pierda, lo respeten, lo acepten y entonces tengamos nuevas autoridades que sigan conduciendo a la nación dominicana por un sendero correcto a partir del 16 de agosto. Cambio y fuera, Mauri. El sol de la mañana.